¿Qué harías si tuvieras ante ti el poder de decidir sobre el destino del hombre más enigmático de la historia? Poncio Pilato, gobernador de Judea bajo el Imperio Romano, enfrentó exactamente esa situación. Jesús de Nazaret, un hombre que dividía opiniones y despertaba tanto amor como odio, estaba ante él. Pilato sabía que su decisión tendría repercusiones incalculables. Pero, ¿cómo interpretó él los eventos? ¿Y qué le reveló al emperador Tiberio sobre la figura que cambió el curso de la humanidad? La historia comienza con un relato que Pilato habría enviado al emperador romano. En esta supuesta carta, él describe los acontecimientos que lo llevaron a juzgar a Jesús y los eventos extraordinarios que siguieron. Pilato abre el relato mencionando la turbulencia política y social que enfrentaba en Judea, una provincia que parecía estar siempre al borde de la revuelta. Describe la complejidad de lidiar con líderes religiosos judíos como el sumo sacerdote Caifás, que según Pilato tenía un aire de falsa humildad y actuaba con segundas intenciones. Pilato afirma que su primera impresión de Jesús fue diferente. Cuando se enteró de los rumores sobre un hombre que predicaba una nueva doctrina, no percibió en él una amenaza inmediata al gobierno romano. Al contrario, Jesús parecía fomentar la paz y la obediencia a las leyes, incluso al afirmar: «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Pilato relata que esta sabiduría única lo impresionó, situando a Jesús por encima de cualquier otro filósofo que hubiera conocido. Sin embargo, la creciente popularidad de Jesús comenzó a incomodar a los líderes religiosos. El gobernador describe cómo la tensión aumentó en Jerusalén, especialmente durante la Pascua judía, cuando multitudes llenaban la ciudad. Menciona que los líderes religiosos veían en Jesús una amenaza al statu quo, mientras que la población se dividía entre los que lo seguían fervorosamente y aquellos que lo consideraban un blasfemo. Pilato, aunque escéptico respecto a las acusaciones, percibió que la situación podría salirse de control rápidamente. En un intento de evitar conflictos mayores, Pilato convocó a Jesús para un encuentro en el pretorio. Describe la presencia de Jesús como algo único, un hombre de apariencia serena, pero con un impacto casi sobrenatural. Pilato admite que se sintió desconcertado en presencia de Jesús, como si estuviera ante algo más allá de lo humano. A pesar de esto, trató de mantener la objetividad, cuestionando a Jesús sobre sus intenciones y sus supuestas reivindicaciones mesiánicas. Jesús, por su parte, no respondió con evasivas, sino con una tranquilidad desarmante. Afirmó que su reino no era de este mundo, dejando a Pilato aún más intrigado. El gobernador reconoce que, ante las palabras de Jesús, sintió una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que no había justificación legal para condenarlo, pero también entendía que la presión de los líderes religiosos y la multitud podría llevarlo a tomar decisiones precipitadas. Pilato también relata los intentos de su esposa de interceder en favor de Jesús. En un sueño, ella habría visto a Jesús como un hombre justo y lo alertó sobre las posibles consecuencias de condenarlo. Esta intervención, aunque significativa para Pilato, no fue suficiente para cambiar el curso de los acontecimientos. La presión externa aumentaba y el gobernador se veía cada vez más acorralado. La carta continúa describiendo los momentos finales del juicio. Pilato menciona que intentó diversas estrategias para salvar a Jesús, incluyendo la flagelación, con la esperanza de que la visión de su sufrimiento fuera suficiente para calmar a la multitud. Sin embargo, los gritos de «¡Crucifícalo!» solo se intensificaron. Sintiendo impotencia, Pilato lavó sus manos ante la multitud, simbolizando que no asumía responsabilidad por la condena de Jesús. Después de la crucifixión, los eventos tomaron un rumbo aún más extraordinario.
Pilato describe cómo la ciudad fue tomada por fenómenos inexplicables. El cielo se oscureció, un terremoto sacudió la tierra y comenzaron a surgir relatos de milagros. Menciona que la tumba de Jesús fue encontrada vacía pocos días después, lo que generó aún más agitación. Los soldados romanos que guardaban el sepulcro relataron eventos sobrenaturales, incluyendo una luz intensa y el sonido de cantos celestiales. Estos relatos, aunque intrigantes, dejaron a Pilato en una posición delicada. Sabía que cualquier acción suya podría ser interpretada como una posición política o religiosa. La carta concluye con Pilato reflexionando sobre el impacto de Jesús. Admite que, incluso como representante del poder romano, se sintió pequeño ante la magnitud de lo que presenció. Reconoce que las enseñanzas de Jesús, a pesar de su simplicidad, poseían una profundidad que superaba cualquier filosofía romana o griega. Pilato expresa su preocupación de que, en el futuro, el mensaje de Jesús podría influir profundamente en el destino de Roma y del mundo. Este relato, aunque controvertido, nos da un vistazo al conflicto interno de Pilato. Estaba atrapado entre sus responsabilidades como gobernador romano y su percepción de que estaba lidiando con algo más allá de su comprensión. La figura de Jesús, con su mensaje de amor, perdón y humildad, confrontaba directamente los valores y las estructuras de poder de la época. Pero, ¿qué realmente ocurrió después de la resurrección de Jesús? ¿Cómo narrativa esto moldeó los primeros años del cristianismo y desafió al Imperio Romano? Y más importante, ¿qué nos enseña esta historia sobre fe, poder y responsabilidad? Después de los eventos extraordinarios que rodearon la crucifixión y la resurrección de Jesús, Poncio Pilato enfrentó el desafío de administrar una provincia en medio de la creciente tensión entre los líderes religiosos, la población y el Imperio Romano. Jerusalén, ya turbulenta antes, se convirtió en un caldero de intrigas, rumores y esperanzas renovadas. Para Pilato, el peso de la responsabilidad aumentaba mientras trataba de encontrar explicaciones racionales para los acontecimientos que había presenciado. Pilato escribió que, tras la noticia de la tumba vacía, ordenó una investigación detallada. Su objetivo era entender cómo el cuerpo de Jesús podría haber desaparecido bajo la guarda de los soldados romanos. La narrativa apunta que los guardias estaban atónitos y reportaron haber presenciado algo que desafiaba la comprensión humana. Describieron una luz intensa emanando de la tumba durante la madrugada, acompañada por sonidos similares a coros angelicales. La tierra tembló, y al recobrar el sentido, la piedra que sellaba el sepulcro estaba movida, y el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Los relatos de los guardias dejaron a Pilato dividido. Por un lado, sabía que permitir que estos rumores se esparcieran podría debilitar aún más la autoridad romana en la región. Por otro, los detalles proporcionados por los soldados eran demasiado consistentes para ser descartados como invenciones o alucinaciones. Además, los intentos de soborno por parte de los sacerdotes para alterar los testimonios de los guardias mostraban que algo significativo había ocurrido, algo que los propios líderes religiosos temían. En la carta, Pilato también reflexiona sobre los seguidores de Jesús, que comenzaron a proclamar su resurrección abiertamente. Menciona cómo los discípulos, antes dispersos y temerosos, empezaron a ganar coraje, difundiendo el mensaje de que Jesús había vencido a la muerte. Para Pilato, esto representaba un nuevo tipo de desafío. No se trataba solo de contener una rebelión política o religiosa, sino de lidiar con una fe que parecía crecer más fuerte ante la oposición.
Pilato describe cómo esta nueva fe contrastaba con la frialdad calculadora de las autoridades religiosas y con la búsqueda implacable de poder por parte de sus opositores. Observa que los seguidores de Jesús no estaban movidos por ambiciones políticas o materiales, sino por una convicción profunda e inquebrantable. Esta devoción, según Pilato, parecía trascender barreras sociales, uniendo a ricos y pobres, judíos y gentiles, en torno a un mensaje de esperanza. Al mismo tiempo, Pilato no esconde su frustración por la falta de apoyo del Imperio Romano. Había solicitado refuerzos para lidiar con la inestabilidad en la provincia, pero sus demandas fueron ignoradas. Sin soldados suficientes para mantener el orden, se sintió aislado y vulnerable. En la carta menciona que el destino de Roma podría estar en riesgo si no hubiera una respuesta adecuada a los cambios que estaban ocurriendo en Judea. Los líderes religiosos, por otro lado, intensificaron sus esfuerzos para desacreditar a los seguidores de Jesús. Espalgaron rumores de que el cuerpo había sido robado por los discípulos, una narrativa que Pilato consideraba implausible debido a la vigilancia en la tumba. Sin embargo, la presión sobre él continuaba creciendo. Su posición como gobernador era constantemente desafiada, y sabía que cualquier decisión equivocada podría resultar en su destitución o algo peor. Uno de los momentos más destacados relatados por Pilato fue su encuentro con José de Arimatea, el hombre que había solicitado permiso para enterrar a Jesús. José era una figura respetada, un miembro influyente del Consejo judío, pero también un seguidor secreto de Jesús. Pilato describe a José como alguien profundamente afectado por los eventos, pero determinado a dar un entierro digno al Nazareno. Esta actitud impresionó a Pilato, quien vio en José un ejemplo de la fe que movía a los seguidores de Jesús. La carta también menciona las interacciones de Pilato con otros miembros de la sociedad judía. Describe a la población como dividida entre aquellos que rechazaban completamente a Jesús y aquellos que lo veían como el cumplimiento de las antiguas profecías mesiánicas. Para Pilato, esta división era un reflejo del conflicto más amplio entre tradición y cambio, entre el poder establecido y la búsqueda de un nuevo orden. Sin embargo, lo que más intrigaba a Pilato eran los fenómenos sobrenaturales que parecían acompañar a Jesús, incluso después de su muerte. Menciona los relatos de curaciones milagrosas, de personas que afirmaban haber visto al Nazareno vivo y de señales en los cielos que muchos interpretaban como manifestaciones divinas. Pilato, un hombre práctico y racional, tenía dificultad para aceptar estos relatos, pero no podía ignorarlos completamente. Reconocía que había algo singular en Jesús, algo que desafiaba las explicaciones convencionales. Pilato también reflexiona sobre su propio papel en los acontecimientos. Admite que se sintió impotente ante las fuerzas que moldearon el destino de Jesús. A pesar de tener autoridad para decidir, percibió que estaba siendo conducido por circunstancias que estaban más allá de su control. Esta sensación de impotencia, combinada con el peso de las decisiones que tomó, dejó una marca profunda en él. En la conclusión de esta parte de la carta, Pilato se dirige al emperador con un tono de alerta. Sugiere que los eventos en Judea no eran solo una cuestión local, sino un presagio de cambios que podrían afectar a todo el Imperio Romano. Menciona que el mensaje de Jesús, con su llamado a la humildad, al perdón y al amor al prójimo, era una amenaza al orgullo y a la arrogancia que sostenían el poder de Roma. Para Pilato, el crecimiento de esta fe podría representar tanto una oportunidad como un desafío, dependiendo de cómo se abordara. Pilato cierra esta sección reafirmando su lealtad al emperador, pero con un tono de inquietud. Sabía que los eventos que había presenciado en Judea no serían olvidados tan pronto y que el impacto de Jesús se extendería mucho más allá de su época. Reconocía que,
De alguna manera, había participado en algo mayor que él mismo, algo que continuaría influyendo en el curso de la historia por generaciones. Mientras Poncio Pilato reflexionaba sobre los desarrollos de los eventos que marcaron la muerte y la supuesta resurrección de Jesús, no pudo ignorar el impacto que esta figura enigmática comenzaba a tener en el corazón del pueblo. Judea, antes fragmentada por conflictos internos y dominada por la influencia del templo, ahora parecía unida, aunque de forma silenciosa, por la historia del Nazareno, que según relatos, había vencido a la muerte. Pilato percibió que la resurrección de Jesús no solo fortaleció la fe de sus seguidores, sino que también dio inicio a algo que él consideraba aún más peligroso: una idea. Una idea, especialmente aquella que nace de la percepción de libertad y trascendencia, tenía el poder de inflamar corazones y desafiar el orden establecido. Pilato entendía que controlar cuerpos y territorios era una tarea desafiante, pero posible. Sin embargo, controlar ideas era una batalla que ni siquiera Roma, con todo su poder, podría ganar. Los sacerdotes y líderes religiosos continuaban presionando a Pilato, tratando de sofocar los rumores que se esparcían como fuego en la paja seca. Sabían que cualquier crecimiento de esta nueva fe podría debilitar su posición de autoridad sobre el pueblo judío. Pilato, por su parte, veía en las acciones de los sacerdotes una mezcla de miedo y oportunismo. Describió que muchos de ellos comenzaron a usar los eventos alrededor de Jesús para manipular la narrativa, presentándose como defensores del orden y la tradición, mientras aprovechaban cada oportunidad para consolidar su propio poder. En un intento por comprender mejor lo que estaba sucediendo, Pilato convocó reuniones con algunos de los ciudadanos más respetados de Jerusalén. Buscaba entender las raíces del impacto de Jesús y por qué, incluso después de su muerte, seguía siendo una figura central en el imaginario popular. Durante estas conversaciones, Pilato escuchó historias que solo aumentaron su perplejidad. Relatos de curaciones milagrosas, exorcismos e incluso la resurrección de muertos eran narrados con una convicción que impresionaba al gobernador. Más que eso, los testimonios reflejaban no solo admiración, sino una transformación profunda en la vida de quienes lo seguían. Uno de los episodios más destacados que Pilato registró en su carta al emperador involucró a un hombre llamado Nicodemo. Miembro respetado del Consejo Judío, Nicodemo era un seguidor discreto de Jesús, que había buscado al Nazareno para comprender sus enseñanzas. En una conversación con Pilato, Nicodemo afirmó que lo que más le impresionaba de Jesús no eran los milagros, sino su capacidad de tocar el corazón de las personas con palabras simples, pero cargadas de verdad. Describió cómo las enseñanzas de Jesús sobre el amor, el perdón y la humildad transformaron su visión del mundo, llevándolo a cuestionar las estructuras religiosas y sociales de la época. Pilato, que era un hombre acostumbrado a las intrigas políticas y a los juegos de poder, se sintió intrigado por la sinceridad de Nicodemo. Percibió que, a diferencia de otras figuras históricas o religiosas, Jesús no parecía buscar poder para sí mismo. En lugar de eso, ofrecía algo que no podía ser comprado ni tomado por la fuerza: esperanza. Esta percepción hizo que Pilato reflexionara sobre el impacto que un mensaje tan simple, pero poderoso, podría tener en una sociedad marcada por la desigualdad y la opresión. Mientras tanto, los seguidores de Jesús comenzaron a organizarse de forma más estructurada. Pequeños grupos se reunían en casas para compartir historias, orar y fortalecer su fe. Pilato recibió relatos de que estos encuentros, aunque pacíficos, estaban creciendo en número y frecuencia. Sabía que, incluso sin intención de desafiar directamente a la autoridad romana, estos grupos representaban una amenaza al statu quo.
Después de todo, un pueblo unido por una fe inquebrantable era más difícil de controlar que una multitud dividida por rivalidades internas. Los sacerdotes, por otro lado, estaban cada vez más preocupados por la difusión de las enseñanzas de Jesús. Comenzaron a enviar espías para monitorear los encuentros y reportar cualquier actividad que pudiera ser interpretada como subversiva. Sin embargo, lo que encontraron no fueron planes de rebelión, sino un espíritu de comunidad y solidaridad que desafiaba las expectativas. Pilato, al ser informado de estas investigaciones, no pudo evitar admirar la resiliencia de los seguidores de Jesús. Incluso ante la persecución y el miedo, continuaban firmes en su fe. En su carta, Pilato también mencionó los fenómenos que parecían acompañar esta nueva era. Relató que, tras la crucifixión, muchos en la ciudad testificaron señales en el cielo y en la tierra. Algunos afirmaron haber visto figuras luminosas vagando por las colinas, mientras otros reportaron sueños y visiones que interpretaron como mensajes divinos. Pilato, un hombre escéptico por naturaleza, encontraba difícil aceptar tales relatos como verdad, pero no podía ignorar el impacto que tenían sobre el pueblo. Pilato también reflexionó sobre su propia interacción con Jesús y el peso de las decisiones que tomó. Reconoció que, al permitir la crucifixión, había cedido ante la presión de los líderes religiosos y la multitud, pero también sintió que de alguna manera estaba cumpliendo un papel en un plan mayor. Esta percepción, aunque incómoda, le trajo una extraña mezcla de alivio e inquietud. El gobernador terminó esta parte de su carta con una advertencia al emperador Tiberio. Afirmó que los eventos en Judea podrían ser el inicio de algo mucho mayor que una simple revuelta religiosa. Pilato describió a Jesús como un hombre que, incluso en su muerte, parecía tener el poder de unir a las personas en torno a una visión común de paz, justicia y amor. Advirtió que ignorar esta nueva fe podría ser un error estratégico, ya que tenía el potencial de extenderse por todo el imperio, desafiando no solo las tradiciones religiosas, sino también las bases del poder político. La percepción de Pilato sobre los desarrollos que seguían a la muerte de Jesús comenzaba a cristalizar en su mente como algo que trascendía las fronteras de Judea. Entendía que estaba lidiando con un fenómeno que iba más allá de la política y la religión. Los seguidores de Jesús, que antes consideraba solo un pequeño grupo de visionarios, estaban mostrando un crecimiento impresionante en su determinación y alcance. Pilato describió cómo los discípulos, ahora dispersos por la región, comenzaron a atraer multitudes no solo en Jerusalén, sino también en otras ciudades de Judea y Galilea. El contenido de sus predicaciones, centrado en la resurrección de Jesús y la promesa de vida eterna, tocaba profundamente el corazón de las personas, especialmente aquellas que vivían al margen de la sociedad. Pilato observó que, a diferencia de los líderes religiosos tradicionales, los discípulos de Jesús no discriminaban entre ricos y pobres, judíos o gentiles. Esta inclusión universal era para Pilato una de las razones del creciente éxito de esta nueva fe. A pesar del crecimiento de este mensaje, la resistencia por parte de los líderes religiosos continuaba implacable. Veían en los seguidores de Jesús una amenaza directa al control que ejercían sobre el pueblo. El templo, que antes era el centro incuestionable de la vida judía, comenzó a perder su influencia a medida que el mensaje de Jesús ganaba fuerza. Pilato, que tenía poca paciencia para las intrigas de los sacerdotes, reconocía que su motivación era menos espiritual y más política. En su carta, Pilato menciona un episodio en el que los líderes religiosos intentaron articular una campaña para desacreditar públicamente a los discípulos.
los acusaron de herejía, de intentar subvertir las leyes de Moisés e incluso de conspirar contra el Imperio Romano. Sin embargo, los intentos de calumnia parecían solo fortalecer la fe de aquellos que seguían las enseñanzas de Jesús. Pilato observó que la respuesta de los discípulos siempre era pacífica y fundamentada en el mismo mensaje de amor y perdón que habían aprendido de su maestro. Este comportamiento intrigaba a Pilato. Era un hombre acostumbrado a lidiar con rebeldes e insurgentes, personas que recurrían a la violencia para alcanzar sus objetivos. Pero los seguidores de Jesús eran diferentes. No resistían con armas, sino con palabras. No levantaban ejércitos, sino que construían comunidades. Pilato admitía que este enfoque lo dejaba perplejo, ya que era algo que nunca había enfrentado en su larga carrera como gobernador. Mientras los líderes religiosos buscaban maneras de contener el movimiento, Pilato también comenzó a percibir cambios en el comportamiento del pueblo común. Describió cómo el mensaje de Jesús parecía traer una nueva esperanza para aquellos que vivían bajo el peso de la opresión romana y las rígidas estructuras sociales de la época. Pilato, un hombre pragmático, vio en esto un potencial para una transformación social que podría, a largo plazo, ser beneficiosa para la estabilidad de la región. Sin embargo, también sabía que un cambio tan profundo rara vez ocurría sin conflicto. Los fenómenos sobrenaturales continuaban alimentando la narrativa en torno a Jesús. Pilato relata que escuchó testimonios de pescadores que afirmaban haber visto a Jesús caminando por las orillas del mar de Galilea, de campesinos que reportaron haber sido curados de enfermedades incurables y de otros que creían haber recibido señales divinas en sueños. Estos relatos, aunque difíciles de verificar, contribuían al creciente fervor popular. Pilato menciona en su carta que comenzó a recibir correspondencias de otros gobernadores romanos en provincias vecinas que también reportaron haber oído hablar del movimiento liderado por los seguidores de Jesús. Esto despertó su atención, ya que indicaba que el impacto de esta nueva fe se estaba extendiendo más allá de las fronteras de Judea. Pilato describió cómo esto lo dejó en una posición delicada, ya que su responsabilidad era mantener el orden en su provincia, pero no podía ignorar la posibilidad de que el movimiento tuviera implicaciones a escala imperial. El gobernador también reflexiona sobre el significado más amplio del mensaje de Jesús. Admite que, aunque no comprendía completamente las enseñanzas del Nazareno, reconocía en ellas una sabiduría que trascendía lo común. Pilato relata que pasó noches en vela, pensando en las palabras de Jesús, especialmente aquellas que escuchó durante el juicio. La idea de que su reino no era de este mundo resonaba en su mente, como si fuera un enigma que nunca podría resolver. Pilato concluye esta parte de su carta con una serie de reflexiones personales. Describe cómo los eventos en torno a Jesús lo transformaron profundamente. Antes se veía a sí mismo como un hombre de poder, capaz de moldear el destino de las personas bajo su jurisdicción. Pero ahora sentía que era solo una pieza en un juego mucho mayor, un juego que involucraba fuerzas que no podía comprender completamente. También admite que, a pesar de su posición como gobernador romano, sentía una extraña admiración por Jesús y sus seguidores. Reconocía que, incluso frente a la muerte, Jesús mantuvo una dignidad y una serenidad que lo marcaron profundamente. Esta impresión, combinada con los eventos extraordinarios que siguieron a la crucifixión, llevó a Pilato a cuestionar su propia visión del mundo. Finalmente, Pilato dirige una petición al emperador. Sugiere que Roma observe de cerca lo que está sucediendo en Judea, ya que cree que los eventos allí pueden tener repercusiones en todo el imperio. No pide refuerzos ni nuevas políticas, sino solo una atención cuidadosa a lo que describe como un movimiento que tiene el potencial
de cambiar la historia. Mientras Poncio Pilato cerraba su carta al emperador Tiberio, dedicó sus últimas palabras a describir los eventos más recientes y sus reflexiones finales sobre el impacto duradero de Jesús y su mensaje. Sabía que estaba lidiando con algo que trascendía su comprensión, pero también reconocía la importancia de registrar todo con detalle para que Roma pudiera entender la profundidad de los acontecimientos en Judea. Pilato describió cómo, después de la resurrección de Jesús, las tensiones en la provincia comenzaron a tomar un rumbo diferente. Al principio, la ausencia del cuerpo en la tumba generó un frenesí de especulaciones. Algunos creían que los discípulos habían robado el cuerpo, como alegaban los sacerdotes. Otros estaban convencidos de que Jesús realmente había resucitado, como él mismo había predicho. Pero, independientemente de las explicaciones, el resultado fue el mismo. La historia del Nazareno se esparció como un incendio por toda la región y más allá. Los soldados romanos que guardaban la tumba continuaron relatando sus experiencias a Pilato. Insistieron en que habían presenciado algo sobrenatural aquella madrugada. Uno de ellos, conocido por su lealtad y coraje, afirmó que la luz que vio no era natural. Describió cómo la luminosidad parecía emanar desde dentro de la tumba, como si fuera una fuerza viva. Este mismo soldado afirmó que al mirar directamente a la luz sintió una paz indescriptible, algo que nunca había experimentado antes en su vida. Pilato, aún intentando equilibrar el pragmatismo romano con los eventos extraordinarios que presenciaba, consideró la posibilidad de que la resurrección de Jesús fuera un mito creado por los discípulos para mantener viva su mensaje. Sin embargo, reconocía que los relatos de los soldados, combinados con los testimonios de innumerables personas que afirmaban haber visto a Jesús vivo, eran difíciles de ignorar. Pilato escribió que, independientemente de si la tumba vacía era un hecho o un mito, su impacto en la sociedad era innegable. Los sacerdotes continuaron presionando a Pilato, insistiendo en que tomara medidas para reprimir el movimiento de los seguidores de Jesús. Argumentaban que, si no se contenía, este movimiento podría minar la autoridad religiosa e incluso la estabilidad política de la región. Pilato, sin embargo, dudó. No veía en los seguidores de Jesús una amenaza inmediata al gobierno romano. Al contrario, reconocía que su mensaje de paz y humildad podía, de alguna manera, ayudar a pacificar una provincia frecuentemente agitada. Pilato también reflexionó sobre el carácter de los discípulos. Los describió como hombres y mujeres simples, sin ambiciones políticas ni deseo de riqueza. Esta simplicidad, sin embargo, iba acompañada de una determinación que él rara vez había visto. Pilato escribió que el coraje de los seguidores de Jesús provenía de una fe que no podía ser abatida por amenazas o persecuciones. Esta fe, según él, era lo que hacía al movimiento tan poderoso. Mientras la fe cristiana naciente continuaba creciendo, Pilato observaba cambios sutiles, pero significativos en la población. Las personas que antes vivían con miedo y desesperanza, ahora parecían encontrar consuelo y propósito en el mensaje de Jesús. Pilato describió cómo incluso los más marginados, los pobres, los enfermos, los extranjeros, encontraban un lugar de pertenencia entre los seguidores de Jesús. Esta inclusión para él era uno de los aspectos más revolucionarios de esta nueva fe. Sin embargo, no todos veían estos cambios con buenos ojos. Pilato relató que algunos líderes judíos comenzaron a incitar a la población contra los seguidores de Jesús, alegando que estaban abandonando sus tradiciones y deshonrando a Moisés. Pilato, una vez más, se vio en una posición delicada. Sabía que intervenir podría ser interpretado como un ataque a las tradiciones judías, algo que Roma trataba de evitar para mantener la paz en la región.
En sus reflexiones finales, Pilato ponderó sobre el impacto que Jesús y su mensaje podrían tener en el futuro del Imperio Romano. Escribió que, aunque Jesús había sido crucificado como un criminal común, su influencia estaba lejos de terminar. Pilato reconocía que la historia de Jesús, su muerte y resurrección, tenían el poder de transformar corazones y mentes de una manera que ninguna espada o ejército podría hacer. Pilato también admitió que su propia visión del mundo había sido profundamente afectada por los eventos que presenció. Escribió que antes de conocer a Jesús, veía el poder como algo absoluto, algo que podía controlar el destino de las personas. Pero al observar a Jesús, percibió que el verdadero poder no provenía de la fuerza, sino de la capacidad de inspirar y transformar. Pilato confesó que, incluso sin entender completamente las enseñanzas de Jesús, sentía que había algo profundamente verdadero en ellas. El gobernador concluyó su carta con una súplica al emperador Tiberio. Pidió que Roma abordara los eventos en Judea con cautela y sabiduría. Advirtió que reprimir a los seguidores de Jesús con violencia podría tener el efecto contrario al deseado, convirtiéndolos en mártires y fortaleciendo aún más su causa. En lugar de eso, Pilato sugirió que Roma observase y aprendiese del movimiento, tratando de entender sus motivaciones y objetivos. En sus últimas palabras, Pilato escribió que aunque estaba seguro de que había hecho lo posible para mantener el orden en su provincia, no podía dejar de sentir que estaba lidiando con algo mucho mayor que él mismo. Describió su experiencia como una lección de humildad, un recordatorio de que por más poderoso que un hombre pueda ser, siempre hay fuerzas en el mundo que están más allá de su control. La carta termina con una reflexión que encapsula los sentimientos de Pilato sobre Jesús. Escribió: sea él un hombre, un profeta o algo más, no hay duda de que su vida y sus palabras dejaron una marca indeleble en la historia. Incluso ahora siento que apenas estamos comenzando a comprender el impacto de su paso por la tierra. Que los dioses tengan misericordia de todos nosotros, pues creo que estamos siendo testigos del inicio de una nueva era.